Aunque Odette no le permitía que fuera a buscarla a sitios públicos, porque decía que eso daría que hablar, ocurría que, a veces, se encontraban en una reunión a donde estaban invitados los dos, en casa de Forcheville, en casa del pintor o en un baile benéfico dado en algún ministerio. La veía, pero no se atrevía a quedarse, por miedo a irritarla y a que se creyera que estaba espiando los placeres que disfrutaba al lado de otras personas, placeres que, mientras que volvía él solo e iba a acostarse con la misma ansiedad que yo sentiría años después en Combray, cuando él estaba invitado a cenar en casa, se le figuraban ilimitados porque no los había visto acabar, y una o dos veces le fue dado conocer en aquellas noches alegrías que nos sentiríamos llamados a calificar, a no ser por el choque que causa el brusco cese de la inquietud, de alegrías tranquilas, porque se fundan en gran sosiego. Había pasado un momento en una reunión en casa del pintor y ya se disponía a marcharse. Allí se dejaba a Odette, convertida en una brillante desconocida, en medio de hombres a quien Odette parecía que hablaba con miradas y alegrías que no eran para él, para Swann, de otra voluptuosidad que habrían de saborear luego allí o en otra parte, acaso en el baile de los incoherentes, a donde temía él que fuera su querida, y que daba a Swann aún más celos que la unión carnal, porque se la imaginaba más difícilmente. Ya estaba en la puerta del estudio, cuando oyó que le llamaban unas palabras que al despojar a la fiesta de aquel final que le espantaba, la revestían de retrospectiva inocencia, palabras que convertían la vuelta de Odette a su casa, no en cosa inconcebible y aterradora, sino grata y sabida que cabría junto a él, como un detalle de su vida diaria, allí en el coche, palabras que quitaban a Odette su apariencia harto brillante y alegre, indicando que no era más que momentáneo disfraz que se puso un instante sin pensar en misteriosos placeres y del que ya estaba cansada. Unas palabras que le lanzó Odette cuando llegaba él ya a la misma puerta. ¿No quiere usted esperarme 5 minutos? Voy a marcharme. Podemos salir juntos y me dejará usted en casa. Es cierto que un día Forcheville quiso volver con ellos, y como al llegar a casa de Odette pidiera permiso para entrar él también, Odette le contestó señalando a Swann. Lo que este señor diga, pregúnteselo usted. Vamos, entre usted un momento si quiere, pero no mucho, porque le prevengo que le gusta hablar muy despacio conmigo y no le agradan las visitas cuando está en casa. Si usted conociera a este hombre como le conozco yo, ¿verdad, my love? Que nadie le conoce a usted como yo. Y a Swann aún le conmovió más el ver que le dirigía delante de Forcheville no solo esas palabras cariñosas y de predilección, sino también algunas críticas como: «Estoy segura que todavía no ha contestado usted nada a sus amigos respecto a la cena del domingo. No vaya si no quiere, pero por lo menos cumpla usted». O «¿Se ha dejado usted aquí el ensayo sobre Vermeer para poder adelantarle un poco mañana? ¡Qué perezoso! Yo le haré trabajar, ya lo creo». Con las cuales demostraba que estaba al corriente de sus invitaciones y de sus estudios de arte, que los dos tenían una vida suya aparte, y al decir esas cosas le lanzaba una sonrisa, allá en cuyo fondo veía él que Odette era suya, enteramente suya. Y entonces, en esos momentos, mientras ella le estaba haciendo una naranjada, de pronto, lo mismo que pasa cuando una lámpara mal manejada pasea por alrededor de un objeto y por las paredes, grandes sombras fantásticas que van luego a replegarse y a aniquilarse dentro de ella, todas las terribles y tornadizas ideas que Odette le había inspirado se desvanecían, se refugiaban en aquel cuerpo encantador que tenía delante. Le asaltaba la repentina sospecha de que esa hora que pasaba en casa de Odette, junto a la lámpara, no era una hora artificial, para uso suyo, destinada a enmascarar esa cosa terrible y deliciosa en la que pensaba siempre, sin poder imaginársela bien nunca, una hora de la vida de Odette
cuando él no estaba allí, con accesorios de teatro y frutas de cartón, sino que quizá era una hora seria, de verdad, en la vida de Odette, y que si él no hubiera estado allí, Odette habría ofrecido el mismo sillón a Forcheville, sirviéndole no un brebaje desconocido, sino aquella naranjada precisamente, que el mundo donde vivía Odette no era ese orbe espantoso y sobrenatural donde él se entretenía en situarla, y que acaso no existía más que en su imaginación, sino el universo real, que no difundía ninguna melancolía particular, que abarcaba esa mesa donde él podría escribir y esa bebida que le sería dado paladear, todos esos objetos que contemplaba con tanta curiosidad y admiración como gratitud, porque absorbían sus sueños, liberándole de ellos, pero, en cambio, se enriquecían al absorberlas con esas soñaciones, se las mostraban realizadas palpablemente, le sacudían el alma, tomando relieve delante de sus ojos, y al mismo tiempo le tranquilizaban el corazón. Ah, si el destino hubiera querido que Odette y él no tuvieran más que una sola morada, que Swann, al estar en su casa, estuviera también en la de ella, que al preguntar al criado lo que iban a almorzar, hubiera recibido como respuesta el menú confeccionado por Odette, que si Odette quería ir a dar una vuelta por la mañana a la avenida del Bosque de Bolonia, su deber de buen marido le hubiera obligado, aunque no tuviera él ganas de salir a acompañarla, a cargar con el abrigo de ella si hacía mucho calor y si por la noche, después de cenar, cuando Odette no sintiera deseo de salir y se quedara en casa, no hubiera tenido el más remedio que estarse con ella y hacer su voluntad. Entonces, todas las nimiedades de la vida de Swann, tan tristes ahora, cobrarían, por el contrario, al entrar a formar parte de la vida de Odette, y hasta las más familiares, una especie de superabundante dulzura y de misteriosa densidad, como esa lámpara, esa naranjada y ese sillón que encarnaban tantos sueños y contenían tantos deseos. Sin embargo, dudaba mucho Swann que lo que así echaba de menos fuera una paz, una calma que quizá no serían atmósfera muy favorable a su amor. Cuando Odette dejara de ser para él una criatura siempre ausente, deseada, imaginaria, cuando el sentimiento que Odette le inspiraba no fuese ya del mismo linaje de misteriosa inquietud que le causaba la frase de la sonata, sino efecto y reconocimiento, cuando se crearan entre ellos lazos normales que acabaran con su locura y su tristeza, entonces los actos de la vida de Odette ya le parecerían de escaso interés en sí mismos, como sospechara ya varias veces en la realidad lo eran. Por ejemplo, el día que leyó al trasluz la carta de Forcheville, juzgaba su enfermedad con la misma sagacidad que si se le hubieran inoculado para estudiarla, y se decía que, una vez curado, todos los actos de Odette le serían indiferentes, y desde el fondo de su mórbido estado temía, en realidad, tanto como la muerte semejante curación, porque habría sido, en efecto, la muerte de todo lo que él era en ese momento. Después de aquellas noches de calma, las sospechas de Swann se aplacaban, bendecía a Odette y, a la mañana siguiente, le mandaba magníficas alhajas, porque sus atenciones de la noche antes habían excitado su gratitud, o acaso el deseo de que se repitieran, o bien un paroxismo de amor que tenía necesidad de desahogarse. Pero otros ratos volvía su dolor. Se imaginaba que Odette era querida de Forcheville y que cuando los dos le vieron aquella noche, en el bosque, desde el fondo del landau de los Verduga, suplicarle inútilmente, con aquel aire de desesperación que notó hasta su cochero, que volviera con él, para tener luego que irse solo y vencido por otro lado, Odette debió de lanzar a Forcheville mientras le decía: «Qué rabioso está, ¿eh?». Las mismas miradas brillantes, maliciosas, bajas y solapadas que el día en que Forcheville echó a Zainet de casa de los Verduga. Y entonces Swann la detestaba. «También soy yo tonto en estar pagando con mi dinero el placer de los demás»,
pues que no se fíe y que tenga cuidado en no tirar mucho de la cuerda, porque pudiera darse el caso de que no soltara un céntimo. Por lo pronto, voy a renunciar provisionalmente a los regalos suplementarios. Pensar que ayer mismo me dijo que tenía ganas de ir a la temporada de Bayreuth y cometí la majadería de ofrecerle alquilar uno de los castillos del rey de Baviera para nosotros dos allí cerca, y no la he emocionado mucho. No dijo que sí ni que no. Ojalá diga que no. Qué divertido debe de ser estarse 15 días oyendo música de Wagner con ella. ¿Qué le importa a Wagner lo mismo que a un pez una castaña? Y como su odio, al igual que su amor, necesitaba manifestarse, hacer algo, se complacía en llevar cada vez más lejos sus malas figuraciones, porque gracias a las perfidias que atribuía a Odette, la detestaba más y podría, sí, cosa que le agradaba pensar, fueran ciertas, tener ocasión de castigarla y de saciar en ellas su creciente cólera. Llegó hasta suponer que Odette iba a escribirle pidiéndole dinero para alquilar el castillo ese junto a Bayreuth, pero avisándole que Swann no podría acompañarla porque había prometido invitar a Forcheville y a los Verdugas. Cuánto se habría alegrado de que Odette tuviera semejante atrevimiento, qué alegría en negarse, en redactar la contestación vindicatoria, y se complacía en escoger los términos de la respuesta, en enunciarlos en alta voz, como si en efecto ya hubiera recibido la carta de Odette. Pues eso mismo es lo que ocurrió al otro día. Odette le escribía que los Verdugas y sus amigos manifestaron deseos de asistir a las representaciones wagnerianas y que si Swann le mandaba dinero, podría tener el gusto de invitarlos, correspondiendo así a sus muchas y frecuentes atenciones. De Swann ni una palabra. Se sobreentendía que la presencia de los Verdugas excluía la suya, de modo que iba a tener el gozo de mandarle aquella terrible respuesta que había redactado, palabra por palabra, el día antes, sin esperanza de tener que utilizarla nunca. Claro que sabía Swann que Odette, con el dinero que tenía, o que se procuraría fácilmente, podía alquilar una casa en Bayreuth, ya que así lo deseaba, ella que no era capaz de distinguir entre Bach y Clapison, pero, en todo caso, tendría que vivir con más estrechez y no tendría medio de organizar, como las habría organizado si él mandaba unos cuantos billetes de 1000 francos a diario en un castillo, esas cenas elegantes que acaso le diera el capricho de rematar, capricho que quizás nunca se le había ocurrido, cayendo en brazos de Forcheville. No sería Swann el que pagara ese viaje odioso. Ah, cuánto daría por estorbar el viaje, porque Odette se dislocara un pie antes de marcharse, por lograr, a cualquier coste, sobornar al cochero que había de conducirla a la estación para que la llevara a un sitio retirado donde tenerla secuestrada, a aquella mujer pérfida, de ojos brillantes, con una sonrisa de complicidad dedicada a Forcheville, que era la forma con que Swann veía a Odette hacía 48 horas. Pero esa apariencia odiosa no duraba mucho. Al cabo de unos días, el mirar brillante y falso iba perdiendo lustre y doblez, y la execrada imagen de una Odette que decía a Forcheville: «¡Qué rabioso está!», palidecía y se iba borrando. Entonces reaparecía, iba elevándose progresivamente, con suave brillar, el rostro de la otra Odette, de la que sonreía también a Forcheville, sí, pero con sonrisa cargada de cariño a Swann, mientras decía: «No esté usted mucho rato, porque a este señor no le gustan mucho las visitas cuando tiene ganas de estar conmigo. Ah, si usted conociera a este hombre como yo le conozco». La misma sonrisa que tomaba para dar a Swann las gracias por algún rasgo de delicadeza muy apreciado por ella, o por algún consejo que le había pedido en una de aquellas circunstancias graves que solo a él confiaba. Y entonces se preguntaba cómo había podido escribir a esa Odette una carta insultante que hasta aquel día no debió Odette creerle capaz de firmar y que, indudablemente, le destronaría del lugar elevado y único que su bondad y su lealtad le habían ganado en la estima de Odette.
le iba a querer menos, porque le quería precisamente a causa de esas cualidades que no encontraba ni en Forcheville ni en ningún otro hombre, y por esas prendas mostrábale Odette, a veces, bondades que se le olvidaban cuando estaba celoso, porque no eran señal de deseo y denotaban más bien afecto que amor, pero que Swann juzgaba de nuevo muy importantes a medida que el espontáneo desvanecerse de sus sospechas, acentuado muchas veces por la distracción que le proporcionaba una lectura sobre arte o la conversación con un amigo, hacía su amor menos exigente en punto a reciprocidades. Ahora, cuando después de aquella oscilación había vuelto Odette al sitio de donde la apartaran momentáneamente los celos de Swann, al sector donde se le aparecía llena de seducción, Swann la veía llena de cariño, con una mirada de consentimiento tan bonita que no podía por menos de tener los labios hacia ella, como si estuviera allí y pudiera besarla, y la guardaba tanta gratitud por aquella mirada de bondad y de encanto, como si Odette le hubiera mirado realmente así, como si aquella sonrisa no fuera pintura de su imaginación para dar gusto a su deseo. ¿Qué disgusto debía de haberle causado? Claro que encontraba razones válidas para aquel resentimiento hacia Odette, pero no le habrían inspirado resentimiento esas razones a no haberla querido tanto. También había tenido quejas graves de otras mujeres a las que, sin embargo, hoy haría un favor, porque como ya no las quería, no le inspiraban cólera. Si llegaba un día en que se encontrara con respecto a Odette en el mismo estado de indiferencia, comprendería entonces que solo sus celos revistieron con aquel carácter de cosa imperdonable y atroz aquel deseo, tan natural en el fondo, de origen tan pueril y en cierto modo de espiritual delicadeza, de poder corresponder cuando la ocasión se presentaba a las finezas de los Verdugo y jugar al ama de casa. Volví a ese punto de vista, opuesto al de su amor y de sus celos, y en que se colocaba por una a modo de equidad intelectual y para dar lo suyo a todas las probabilidades, y desde allí probaba a juzgar a Odette como si no la quisiera, como si fuera para él una mujer como otra cualquiera, como si la vida de Odette, en cuanto él no estaba delante, no se tramara y no se urdiera ocultamente en contra suya. ¿Para qué creer que allí iba a gozar con Forcheville o con otro hombre placeres embriagadores que con él no sentía y que eran únicamente invento de sus celos? Y tanto en Beirut como en París, cuando Forcheville pensara en él, no tendría más remedio que considerarle como persona de mucha cuenta en la vida de Odette, persona a quien tenía que ceder su puesto cuando los dos se encontraban en casa de ella. Si Forcheville y ella miraban como un triunfo el estar allá en Beirut en contra de su voluntad, él lo habría querido, oponiéndose inútilmente al viaje, mientras que si aprobaba el proyecto, que era defendible, parecería que Odette iba allí por consejo suyo, se sentiría enviada, alojada por él, y el placer que recibiera en dar albergue a unos amigos a quienes tantos favores debía, tendría que agradecérselo a Swann. Mientras que así iba a marcharse enfadada con él, sin volver a verle, en cambio, si Swann le mandaba aquellos dineros, la animaba al viaje y procuraba hacérsele agradable, Odette correría hacia su amante, reconocida y satisfecha, y él tendría esa gran alegría de verla, alegría de la que estaba privado hacía casi una semana y que no admitía sustitución por otro placer alguno, porque en cuanto Swann podía representarse a Odette sin horror, leyendo la bondad de su sonrisa y sin que los celos superpusieran a su amor el deseo de quitársela a otro, ese amor tomaba preferentemente la forma de deleite ante las sensaciones que le daba la persona de Odette y ante el placer de admirar como un espectáculo o interrogar como un fenómeno su modo de alzar los ojos, el formarse de una sonrisa suya o la emisión de una entonación de su voz, y ese placer, distinto de cualquier otro, acabó por crear en él una necesidad que sólo ella podía saciar con su presencia o con sus cartas, necesidad casi tan desinteresada, tan artística, tan perversa,
como esa otra que caracterizaba el periodo nuevo de la vida de Swann, en que a la sequedad y depresión de años anteriores sucedió una especie de superabundancia espiritual sin que él supiera el porqué. Como no sabe un enfermo por qué de pronto empieza a fortificarse y a engordar, camino de una total curación. Esa otra necesidad que se desarrollaba también aparte del mundo real, la de oír música y conocer música.